Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Soy José Vicente Iborra y hoy traemos al canal a una persona que ha traído luz en tanta oscuridad. Hoy hablamos de Pablo Fuente. Como he dicho, hoy hablamos de una persona que ha traído muchísima luz, ha traído claridad a tanta oscuridad. Hoy hablamos de Pablo Fuente. ¿Quién es Pablo Fuente? Para los que no lo conozcáis, que creo que seréis muy pocos, Pablo Fuente es economista y es colaborador de Cuarto Milenio y componente de la estirpe de los libres. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Una pregunta. Dos, España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Me voy a ir a cosas más simples. Cualquier persona que coja el metro, en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas? En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo. Porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Cuando tú sabes el temario y estudias, sabes lo que te va a caer y tú llegas al examen tranquilo. Este es el momento de prepararse. Es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo vienen de China y vienen de India. Si se produce un corte en la fabricación, y yo lo estoy sufriendo en las fábricas con las que yo trabajo, los ingredientes para fabricar esos medicamentos no van a llegar. ¿Cuál es el plan B? Eso son medidas concretas. De verdad os digo que este vídeo me ha costado muchísimo, no sabía si lo iba a hacer, pero lo voy a hacer por una única razón. En primer lugar, por agradecimiento, porque estoy muy agradecido a esta persona, y en segundo lugar, porque esta semana lo he nombrado en mi puesto de trabajo y muchísima gente no tiene el placer de conocerlo. Pablo Fuente, a finales de enero, principios de febrero, en Cuarto Milenio ya intentó explicarnos lo que se nos venía encima y desgraciadamente tuvo razón. Fue una clara predicción por la que se le llamó, como mínimo, alarmista. Y es que no es solo él uno de los que ya nos advirtieron de lo que se nos venía encima, sino parte del equipo de la estirpe de los libres ya intentaron avisarnos, pero la mayoría de personas no hicieron caso. Hay tres premisas que son de Pablo. Una de ellas, todos la conoceréis, son la de test, test y más test. Otra es la importancia de las mascarillas y la tercera, de la que vamos a hablar hoy aquí en este vídeo, la de generar aerosoles. Para que entendamos todo esto, ¿por qué se produce el contagio? Hay dos vías. Una es básica, es directa, y la otra indirecta. En la directa, lógicamente, sería un contacto directo como besos, abrazos, práctica de sexo y manipulación directa. Y en la indirecta, aquí entrarían en juego las gotículas. Estas gotículas pueden ser con un peso mayor a 10 micras, es decir, un peso más alto, que lógicamente no van a llegar por su peso más de 1,5 metros, 2 metros. De ahí cuando se habla de la importancia de la distancia de seguridad. Estas gotículas, como he dicho, por su peso, cuando las expectoramos, lógicamente por la gravedad llega un momento que bajarán y caerán al suelo. Pero ¿qué ocurre con las gotículas de menos de 5 micras? Estas gotículas están sumamente pequeñas que se pueden denominar como aerosoles. Estas gotículas son las que no caen por la gravedad y se mantienen en el aire por tan poco peso. Y son las que ha nombrado Pablo en numerosas ocasiones, incluso ha aportado muchos estudios por pares, y de ahí que el virus pueda permanecer en el aire.
puede permanecer en entornos abiertos y en entornos cerrados donde lógicamente va a ser muchísimo más peligroso. Y digo que puede permanecer en entornos abiertos porque si no hay aire, si no hay viento, esta nube desprendida ya bien porque se ha tosido, por estar haciendo deporte, puede mantenerse varios minutos en ese entorno. Y en este tema de los aerosoles, Pablo hace aproximadamente 5 días en un tuit ya comunicó al Ministerio de Sanidad que por favor revisasen esa publicación en la web en la que decía lo siguiente: ruego al Ministerio de Sanidad que cambie la información de su web por parece muy probable que la transmisión de virus por vía aérea ocurra al hablar normalmente en entornos cerrados. El último estudio revisado, imagino que por pares, lo tienen aquí. Y es que se ha discutido muchísimo sobre este tema, que si el virus se sostiene en el aire o no se transmite en el aire. Y está clarísimo que por estos aerosoles sí que puede transmitirse en el aire. Tenemos que hablar del número de copias, es decir, de la tan importante carga viral. Y es que no es lo mismo que recibamos 100 copias del virus que, por ejemplo, 10.000 copias de este. ¿Y por qué hablo de la tan importante carga viral? Pues hablo, si os acordáis, os hago memoria, si no lo recordáis, de las manifestaciones en su día, de los partidos de fútbol, de las congregaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que estar tanto tiempo expuesto a este virus, lógicamente el número de copias que vamos a recibir va a ser mucho mayor y aquí es donde puede venir el serio problema. Hay varios médicos que ya han hablado de estas partículas, de estas microgotas por debajo de 5 micras y su peligro. Según afirman muchos médicos, es muchísimo más peligroso esas microgotas que a veces las propias gotas de más de 10 micras. Y en esto se basan en que al ser tan sumamente pequeñas son las que pueden bajar a la parte baja de los pulmones. Y de ahí provocar una neumonía tan atípica como la que provoca este virus. Pablo ha numerado en muchas ocasiones y ha nombrado también los supercontagiadores y su importancia. Estos supercontagiadores se ha visto que una sola persona, además suelen ser asintomáticos, pueden contagiar a varias personas. De ahí también la importancia de Pablo de insistir en test y más test. Y es que tenemos un ejemplo muy claro, el de Torrejón de Ardoz, en el que un pueblo de aproximadamente 150.000 habitantes realizó test a toda su población. Y estos test masivos que realizó a su población se encontró algo muy importante y es que el 23% aproximadamente de esta ya había pasado el virus. Es decir, supuestamente eran inmunes y generaron ya anticuerpos. Tengo que insistir que Torrejón de Ardoz hizo estos test masivos con el dinero de sus fiestas. Y ahora vamos con las tan aclamadas mascarillas en las que Pablo ha insistido por activa y por pasiva la importancia de llevarlas no solo para protegernos a nosotros, sino lógicamente para proteger al prójimo. Y es que aquí en España, como somos tan inteligentes, le hemos sacado partido a la mascarilla utilizándolo para 3 medios. Uno de ellos, sorprendentemente, es que en el mes de junio se ha detectado un resfriado y veréis. Esta mascarilla, poniéndotela así, ¿veis? Pues nos protegemos de ese resfriado, tenemos la garganta protegida con ese resfriado que ha sido espontáneo en este mes de junio. Pero es que además somos tan inteligentes que hemos visto venir otro patógeno, otro virus, y es que ha venido un herpes y veréis, los chavales jóvenes pues han decidido cubrirse donde ataca el herpes, que es en el brazo normalmente derecho. Entonces, de esta forma, ¿veis? De esta forma vais por la calle y estáis protegidos de ese herpes, sobre todo en el brazo derecho. Así que la conclusión es que nosotros utilizamos las mascarillas para 3 cosas: para este virus, para ese resfriado atípico y para este herpes. Así que por favor, no lo digo yo solo, hagan buen uso de las mascarillas, porque les recuerdo que hace un tiempo no habían y yo personalmente, por ejemplo, tenía que utilizar una sola mascarilla. Y digo esto porque el virus no se ha ido, sí que es cierto que está bastante desactivado, pero vuelvo a repetir, este virus todavía no se ha ido y de ahí tenéis la prueba en el País Vasco con un foco de contagio de más de 100 personas. Y ya por último, ya me dirijo a Pablo, y es que
tengo mucho que agradecerle a nivel personal porque ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo en esta pandemia, como he dicho, a ver luz donde no la veía en otros focos de información. Así que, Pablo, tengo mucho que agradecerte. Sé que esas salidas con tus perros de madrugada han sido lógicamente por algo, esas horas de sueño que te han faltado ha sido por algo, esas agresiones llamándote alarmista han sido por algo, y ese algo ha sido muy importante y es todo, y digo todo, lo que nos has ayudado. Por último, tengo que decir que he recibido varios comentarios en el que me decís muchos de vosotros que me parezco a él en algunas cosas, sobre todo en la voz. Bueno, esto es un lujo que me digáis esto, ya quisiera yo parecerme a Pablo en algunas cosas, pero tengo que deciros que hay dos que sí que somos muy parecidos. Una de ellas es la capacidad de trabajo. Veo que es una persona con una capacidad de trabajo impresionante y yo no digo que sea exactamente igual que él, pero soy una persona que cada cosa que empieza lo termino, pase lo que pase. Y otra, y muy importante, es la que comentó con otro compañero, Alex Fidalgo, una persona que no tenía el placer de conocer, no lo conozco personalmente, pero he descubierto un canal impresionante en el que Pablo hizo una entrevista y sacó a la luz un problema que tuvo de salud, que lógicamente conozco muy bien porque yo también lo tuve con 18 años y sé que me va a acompañar el resto de mi vida. Así que, Pablo, no me cansaré de decirlo, gracias de todo corazón por todo lo que nos has ayudado. Hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros. No me había atrevido hasta el día de hoy a nombrar a este señor, a Pablo Fuente. Hoy lo he intentado hacer. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero, para los que no conozcáis a Pablo, que lo busquéis y sepáis sobre él, porque os va a informar muchísimo sobre todo esto que está ocurriendo. Es una información veraz en la que vais a sacar muchas conclusiones de cosas que ni siquiera sabíais. Como siempre os digo, ha sido un placer teneros detrás de la cámara. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.